Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Dios te bendiga. Una vez más estamos aquí para estudiar la palabra de Dios. Yo te invito en el amor de Cristo, como siempre, que leamos la Biblia. Amén. Hoy vamos a hablar de un tema que le hemos llamado La única verdad está en la palabra de Dios. Amén. La única verdad está en la palabra de Dios. Yo por eso siempre te invito en el amor de Cristo a que leamos la Biblia, a que conozcamos verdaderamente qué es lo que dice la palabra de Dios, porque como dice la palabra de Dios que en los postreros días vendría la apostasía. Hoy estamos viviendo la apostasía ya en su plenitud. Hoy vemos predicadores que hablan mentiras, que hablan de la prosperidad, pero no hablan de Cristo, que hablan de tantas cosas. Vemos que las personas dicen, yo tengo mi religión y yo voy por esta religión. Entonces, ¿realmente eso es lo que quiere Dios? Dios no dejó ninguna religión, pero ¿cómo podemos nosotros llegar a la comprensión de eso? Cuando nosotros estudiamos la palabra de Dios nos daremos cuenta que hay una palabra y esa es la palabra de Dios, y que hay un nombre que es sobre todo nombre, que es Jesús de Nazaret, y que no podemos nosotros estar dejando nuestra salvación en alguien más que nos predica una palabra de mentira, que no nos está hablando y que no está sirviendo realmente a Dios, sino está sirviendo al enemigo, a Satanás, y eso no nos va a llevar a la salvación. Realmente tú crees en Jesús, tú quieres ser salvo, entonces tienes que profundizar en la palabra de Dios, tienes que leer la palabra de Dios para darte cuenta realmente qué es lo que Dios quiere que hagamos si queremos alcanzar la vida eterna. Amén. Porque hay muchas fábulas, hay muchos mentirosos. Amén. Y la palabra de Dios es una. Y el nombre que es sobre todo nombre, en el cual y en el único que podemos ser salvos, se llama Jesús de Nazaret. Amén. No el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, no. Esos son adjetivos. Tenemos un nombre que es sobre todo nombre, que es Jesús de Nazaret, el que nace de María, viene, muere en una cruz y paga por tus pecados, y nos deja una palabra para que todo aquel que la lleve a cabo conforme a lo que Él dice, alcance la vida eterna. Amén. Pero bien, vamos ahí a Primera de Corintios 1:10 en adelante. Dice: os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros división, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente, en un mismo parecer. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cleofas, que hay entre vosotros contiendas. Quiere decir que cada uno de vosotros dice: yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, yo soy de Cefas y yo soy de Cristo. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿Fuiste bautizados en el nombre de Pablo? Aquí nos dice la palabra de Dios en Primera de Corintios. Nos está hablando que las personas dicen: es que yo creo en Él, es que a mí me habló Él, es que a mí me hablaron allá. ¿Quién fue el que murió en la cruz? El que murió en la cruz para pagar por nuestros pecados se llama Jesús de Nazaret. Y eso todo el mundo lo sabemos. Entonces, ¿por qué le damos honra? ¿Por qué le damos gloria? ¿Por qué le pedimos a otros que no es Jesús? Jesús no está dividido. Él es uno, es único. Y es un nombre que es sobre todo nombre. Y a Él sea la gloria y a Él sea la honra. Hoy vivimos tiempos proféticos. Hoy vivimos la apostasía. Y hay quienes predican evangelios erróneos que no nos llevan a la salvación. Pero nosotros, por la pereza, por la falta de interés de conocer algo tan grande que es Jesús de Nazaret, es Dios, el que hizo el universo, el que nos hizo a nosotros, nos dejamos llevar
por lo que nos dicen, pero no por nuestro propio conocimiento. Por eso nosotros debemos de leer la Biblia. Por eso yo te invito cada vez que te hablo a que escudriñes la palabra de Dios, porque en ella está la salvación. Amén. Y entonces ahí podemos entender, porque muchos dicen, no, es que yo pertenezco a esta religión, yo pertenezco a esta religión, yo pertenezco a esta religión. Entendamos una cosa, por favor. Las religiones no salvan. El único que salva se llama Jesús de Nazaret. Si aplicamos su palabra en nuestra vida, es el único que salva. Las religiones es una mentira del diablo. Amén. Bien, vamos a Hechos. Hechos 11:26. Dice la palabra de Dios en Hechos 11:26. Dice, y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. ¿Por qué nos hacemos llamar cristianos? Porque seguimos a Jesús, al Cristo, al que fue crucificado. ¿Y de quién está hablando? De los discípulos, de los que anduvieron con Jesús. ¿Pero qué es ser cristiano? Si seguimos a Cristo, debemos de aplicar la doctrina de Cristo, no la doctrina de los hombres. ¿Y cómo aprendemos esa doctrina? Cuando nosotros escudriñamos la palabra de Dios. Si tú quieres ser salvo, yo quiero ser salvo, debemos de buscar aplicar la palabra de Dios en nuestras vidas. Amén. No hay otra forma de que seamos salvos. Y si vamos al Salmo 115. Salmo 115, 3 al 8. Dice, nuestro Dios está en los cielos. Todo lo que quiso ha hecho. Los ídolos de ellos son plata y oro, obra de manos de hombres. Tienen boca, mas no hablan. Tienen ojos, mas no ven. Orejas tienen, mas no oyen. Tienen narices, mas no huelen. Manos tienen, mas no palpan. Tienen pies, mas no andan. No hablan. Con su garganta, semejantes a ellos son los que los hacen, y cualquiera que confía en ellos. Amén. La religión católica, que es la religión popular, que hoy bendice matrimonios homosexuales, que no dice nada por los abortos, por todas esas cosas. Amén. Invita a la idolatría. Vamos a iglesias, están llenas de estatuas y las personas se hincan delante de esas estatuas que son hechas de yeso, de oro, de pinturas. Y no se nos abre el entendimiento de que no oyen, de que son muertas. Todas esas imágenes no tienen vida. Y no hemos comprendido una cosa, que las cosas de Dios son espirituales, no materiales. Dice Deuteronomio 20, 1 en adelante. Dice, no hagas imagen de lo que hay en el cielo, ni en la tierra, ni en las aguas, ni debajo de la tierra. Dice, porque yo soy tu Dios. No hemos entendido que a Dios se le busca espiritualmente. Dios se siente, Dios es fe. Por eso dice la palabra de Dios, ¿cómo dices que me amas a mí que no me has conocido, cuando no amas a tu hermano que está a un lado de ti, que sí conoces? A Dios no lo hemos visto. A Dios lo podemos sentir. La salvación es por fe, por creer. Entonces, ¿cómo nosotros
decimos amar a Dios cuando estamos hablando con imágenes, con idolatría, con yeso, con oro, con pinturas, con plata, donde le dan forma, o madera. Dios no es eso. Es un tiempo de verdad, de reflexión, y que debemos de venir a glorificar al único, al Dios Todopoderoso, al Rey de Reyes y Señor de Señores, al que murió en la cruz por ti, que se llama Jesús de Nazaret. Amén. Y si vamos a Deuteronomio 4, 15, 16 dice, guardad pues mucho vuestras almas, pues ninguna figura visteis en el día de Jehová, en el día que Jehová habló con vosotros en medio del fuego. Le está hablando a Israel, para que no os corrompáis y hagáis para vosotros escultura. Deuteronomio 4, 15. Guardad pues mucho vuestras almas, pues ninguna figura visteis el día que Jehová habló con vosotros de en medio del fuego, para que no os corrompáis y hagáis para vosotros escultura, imagen de figura alguna, efigie de varón o hembra. Amén. La palabra de Dios es bien clara. Cuando Jesús habló con Moisés, dice que era un fuego, la zarza ardía, y el poder de Dios hablaba ahí. Pero no se apareció ni una imagen. Es importante que nosotros comprendamos realmente qué es lo que nos lleva a Dios. La idolatría, las religiones no salvan. El único que salva se llama Jesús de Nazaret. Amén. Vamos a Filipenses. Filipenses 2, 5 al 11. Dice la palabra de Dios. Dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de lo que está en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Amén. Aquí nos habla esta palabra y nos dice que Él se despojó de su poder, se hizo hombre y dio su vida. No se la quitaron, Él la dio para darnos salvación. Pero aquí habla de Jesús de Nazaret. Aquí no habla del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Aquí no habla de imágenes hechas por hombres. Aquí habla de un ser supremo, que es Jesús de Nazaret, al que se le dio el nombre que es sobre todo nombre. No hay otro nombre. Y lo leemos una vez más. Dice, haya pues en vosotros ese sentir que hubo también en Cristo Jesús. Dice, el cual siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse. O sea, se despojó de su poder, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando él en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, muerte de cruz. ¿Quién fue? Jesús. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de lo que está en los cielos
y en la tierra y debajo de la tierra. ¿En qué nombre? En el nombre de María, en el nombre de San Judas Tadeo, en el nombre de la Guadalupana, en el nombre de quién. Esos nombres no nos dice la Biblia que son los que nos llevan a la salvación. Dice que nosotros tenemos un nombre que es sobre todo nombre y se llama Jesús de Nazaret. Amén. Ese es el nombre que es sobre todo nombre y por el único nombre que tenemos que y podemos ser salvos. Amén. Qué importante pues es que nosotros comprendamos la palabra de Dios que nos habla y nos invita al arrepentimiento y que dejemos de hacer todas aquellas cosas que no son del agrado de Dios. Y Hechos 4:12 dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. O sea, la palabra de Dios es bastante clara. Dice, y en ningún otro hay salvación. Dice, porque no hay otro nombre dado a los hombres en que podamos ser salvos. Amén. Entonces la palabra de Dios es bien clara. ¿Por qué nosotros no comprendemos la palabra de Dios? ¿Por qué? Porque nosotros no vivimos la palabra de Dios, porque no la conocemos, porque no escudriñamos la palabra de Dios. Entonces, ¿cómo podemos llegar a la salvación? ¿Con una religión? ¿Hincándonos delante de una estatua? Eso es hincarnos delante de Satanás. Eso es honrar a Satanás. Cuando nosotros queremos honrar a Dios, lo oramos en oración, en ayuno, leyendo su palabra, buscando vivir una vida en santidad, buscando aplicar la palabra de Dios en nuestra vida. Que somos pecadores, todos somos pecadores. Pero Dios en su infinita misericordia nos perdona mientras tengamos vida. El problema es que no le estemos buscando, que no estemos buscando cambiar nuestra forma de vivir y que nos mantengamos en un estado pecaminoso y moramos. Entonces ya no hay ninguna salvación. Es una mentira que después de muertas las personas pueden ser salvos. No. Cuando tú mueres, hasta ahí concluyó tu oportunidad de que Dios te pueda perdonar. Amén. Por eso es importante que nosotros vivamos conforme a la voluntad de Dios. Y dice Juan 14:6, dice, Jesús les dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. La palabra de Dios es clara. Nadie viene al Padre si no es por mí. ¿Por quién? Por Jesús. Es el nombre que es sobre todo nombre. Entonces comprendamos una cosa. Y ojalá y te toque ver este video. La salvación está en la palabra de Dios y en el nombre de Jesús. Porque ese es el nombre que es sobre todo nombre. No hay otro nombre. Amén. Y la verdad de la palabra de Dios está en la Biblia. Si tú no escudriñas la palabra de Dios, entonces puedes ser engañado por falsos predicadores, por falsas doctrinas. Amén. Que lo único que van a hacer es llevarte a la condenación. Porque nosotros debemos de glorificar ese nombre, que es sobre todo nombre. Amén. Vamos a Romanos 6, 1 al 11. Amén. Dice la palabra de Dios en Romanos 6, 1 al 11. Dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado? ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos sido muertos al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Dice, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? No dice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu. No, dice en Cristo Jesús. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo,
a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también seremos en la de su resurrección, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado en el pecado. Y si morimos con Cristo, creemos también que viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de Él, porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todos, mas cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros, consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. La palabra de Dios habla de Jesucristo, de Jesús el Cristo, en el único que podemos ser salvos. Y habla de que cuando nosotros somos bautizados, somos sumergidos para salvación. Y si nosotros morimos a Cristo, eso significa ser sumergido en el agua, significa morir, sepultado. Y cuando salimos del agua, significa la resurrección en Cristo. Por eso nosotros debemos ser sumergidos en el agua. Cuando nosotros creemos que Jesús es Dios, nos reconocemos pecadores y vamos a la pila bautismal. ¿Para qué? Para participar de la muerte de Cristo y de la resurrección. Y de ahí, dejando esa vida de pecado, viniendo a Cristo para alcanzar la vida eterna. La palabra de Dios es clara. La palabra de Dios nos lo explica con manzanitas, que es difícil de que nos equivoquemos. Pero lo que nos hace equivocarnos es el desconocimiento, porque no hemos leído la palabra de Dios. Amén. Yo por eso siempre te invito a que si queremos ser salvos, busquemos el conocimiento en la palabra de Dios. Amén. Vamos a Hechos 16, 30 al 31. Amén. Dice la palabra de Dios. Dice, y sacándolos, les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Amén. Cree en el Señor Jesucristo. Dejemos las religiones. Dejen la idolatría. Tenemos un nombre que es sobre todo nombre. Y de verdad creámoslo. Nosotros estamos viviendo los tiempos finales. El mundo va a cambiar muy pronto. Y lo acabamos de ver en un video que hicimos hace poquito. Ojalá y lo hayas visto. Pero el mundo va a cambiar muy pronto. El tiempo de creer en Jesús, como dice la palabra de aquí, la palabra de Dios aquí, dice: y ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. ¿No te gustaría que tu familia sea salva? ¿No te gustaría ser salvo tú? Debemos de dejar esa vida de pecado, el adulterio, la fornicación, la mentira, el odio, el rencor, el resentimiento, todas esas cosas de las que nos habla la palabra de Dios, que los que practican las tales no heredarán el reino de los cielos. Amén. Y así lo dice ahí en Gálatas. Gálatas 5, 18 al 21. Dice la palabra de Dios. Dice: pero si sois guiados por el Espíritu, no estás bajo la ley.
Manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidia, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos. La palabra de Dios es clara. Tenemos que alejarnos de todas estas cosas y de otras que lo único que hacen es llevarnos a la condenación. Y tenemos que practicar una vida nueva en Cristo. Sinceramente, a nosotros nos tocó el final de los tiempos. La venida de Dios está muy cerca. Yo te invito, pues, a que leamos la Biblia, a que conozcamos a Dios, a que apliquemos su palabra en nuestra vida. Y con esto vamos a concluir. Amén. Siempre esperando, pues, que la palabra de Dios sea de edificación en nuestra vida y que realmente conozcamos. Las religiones no salvan. Los ídolos, dice la palabra de Dios, son plata y oro, tampoco salvan. Deja de hablarle a las estatuas muertas y háblale al Señor, al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y aplica ese nombre en tu vida, Jesús de Nazaret. Amén. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde y hasta el próximo video.